tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, La Nave Histórica del Tenis. Como ya es costumbre, vamos a resolver exámenes de admisión. Ojo, estamos a tan solo un mes del examen San Marquitos, así que hoy te traemos el último examen que se tomó en el mes de octubre del año 2020. Ese examen polémico, ese examen virtual que a muchos no les gustó y que generó demasiada polémica justamente porque a muchos se les fue el internet, otros les vino preguntas que decían, profe, esto parece RB, no parece historia. Bueno, hoy le vamos a dar solución. Además, también te quiero invitar a nuestro curso virtual intensivo que está próximo a inaugurarse, donde mi persona te va a asesorar en este último mes para que puedas alcanzar esa vacante y sobre todo para que historia sea un curso que sí o sí domines. Comencemos entonces de una vez con el desarrollo de las preguntas que nos vinieron en el bloque A y D. ¿Correcto? Esta es la primera parte de los 3 videos que vamos a subir el examen de admisión que se tomó el 2 y 3 de octubre pasado. Comencemos entonces a desarrollar las preguntitas que vinieron en el examen de admisión. La primera pregunta, muy easy diría yo, decía, el envío de la delegación peruana a Europa por José de San Martín, encabezada por Juan García del Río y Diego Parucien, tuvo una intención económica y política. Políticamente buscaron un rey para el Perú con el objetivo de establecer un gobierno de tipo, ¿no? Y ahí te ponían, seleccione una. Oye, San Martín, como tú sabrás, establece un protectorado, ¿cierto? San Martín contaba con ministros. Uno de ellos es Juan García del Río, quien era el ministro de Relaciones Exteriores. Recuerda que San Martín tenía un proyecto político. Ese proyecto político incluso San Martín ya lo había planteado a través de representantes en la conferencia de Miraflores. No le dieron bola. Bueno, él fue personalmente y se entrevistó con el virrey La Serna en la conferencia de Punchauca. Tampoco le dieron bola. Oye, ¿se parece a tu caso, sí o no? Y posteriormente, incluso se había reunido en la conferencia de Guayaquil con Simón Bolívar. Por supuesto, hablaron de muchas cosas, pero uno de esos puntos fue acerca del tipo de gobierno del Perú. Su ministro de Exterior, García del Río, había viajado a Europa, cuya misión era buscar algún príncipe de linaje, algún príncipe de una casa real que acepte el reto, que venga al Perú y que nos gobierne. ¿Cómo se llama ese proyecto político de traer a un gobernante foráneo? Se llama monarquía constitucional. La clave de esta pregunta es casa. No te confundas con monarquía absolutista, ¿ok? Porque en el caso de la monarquía constitucional, como su nombre lo dice, es un gobernante que tenga una carta magna, que sus poderes estén limitados. En la monarquía absolutista no lo era así, ¿correcto? Clave, casita. Pregunta bastante sencilla que vino para el área A, para el área D de aquel examen del 2 de octubre. Muy bien, vámonos a la pregunta número 2. Dice, en las 2 décadas posteriores a la independencia, el Perú como nación y Estado no estaba plenamente definido. La Confederación Peruano-Boliviana fue un proyecto que buscó la unificación de dos antiguas posesiones hispánicas en un solo Estado, lo que permitiría, de acuerdo con los ideales de sus promotores, construir una única nación. En el Perú, este proyecto ganó el apoyo de diversos grupos políticos, especialmente en el sur andino, debido a sus vínculos sociales y económicos con Bolivia, que lucharon inclusive contra otros peruanos por la unificación con Bolivia. En ese sentido, los combates por la confederación se pueden considerar como un... Pregunta interesante, ¿no? Mucha gente se marea cuando dice, ¡ah, su profesor, mucho texto, la verdad que no entendí nada! Pasamos de pregunta. Bueno, en el examen virtual era bien complejo esto, porque si tú pasabas de pregunta, entonces ya no podías retroceder. Quizás la ventaja que ahora tenemos en este examen presencial es que si no entiendes bien en un comienzo, para que no te demores mucho, podrías pasar a otra pregunta mientras tu cerebro va refrescando, ¿sí? Va refrescando, que es normal que eso pase también por un tema emocional, por un tema de nervios. Pero yo te he enseñado en mis cursos virtuales siempre que es importante identificar ideas principales y obviamente el tema central. ¿Cuál es el tema de esta pregunta? Obviamente la Confederación Peruano-Boliviana. Tú bien sabes que eso fue un periodo de tiempo corto de 1836 a 1839. Pero la Confederación Peruano-Boliviana, tú sabes que se había caracterizado por ser un proyecto de unificar, obviamente, estos territorios. Había gente que sí apoyaba el proyecto,
como es el caso del surandino. Es más, la pregunta te lo dice, ¿no? Mira, acá está, ¿dónde está? Acá. En el Perú este proyecto ganó el apoyo de diversos grupos políticos, o sea, había gente que sí quería, como el surandino. ¿Por qué, profe? Porque en el surandino habían vínculos que nos unían social y económicamente con los bolivianos, ¿ok? Sin embargo, si sigues leyendo, hay una parte que dice, lucharon inclusive contra otros peruanos. ¿Cómo? ¿Peruanos contra peruanos? ¿Me estás queriendo decir que no todos querían la confederación? Este datito es muy relevante. Inclusive contra otros peruanos. Significa que había un sector recio que no quería unirse con Bolivia. Por ejemplo, la zona norte era un poco más proteccionista. Habían peruanos, tal es el caso de Castilla, tal es el caso de Gamarra, tal es el caso del propio este personaje Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Incluso Basadre, justo por aquí creo que tengo uno de los textos, Felipe Pardo y Aliaga decía, ¿no? ¿Cómo Santa Cruz nos va a gobernar? Si ese es un cholo jetón. Así lo dice, a Basadre cita incluso al famosísimo Felipe Pardo y Aliaga, mencionando hasta un tono racista, ¿no? Un cholo jetón. Eso significa que la Confederación Peruano-Boliviana tuvo conflictos internos. Habían conflictos internos y externos habrá. Oye, recuerda que la Confederación había establecido los puertos libres. Eso afectaba comercialmente, por ejemplo, a los chilenos, a los argentinos. ¿Te acuerdas la doctrina Portales? Querer tener dominio hacia el norte. Entonces, la unión de Perú y Bolivia iba a afectar los intereses chilenos, los intereses argentinos por sus puertos comerciales. Eso nos da a entender que el problema de la Confederación Peruano-Boliviana para que fracase fue por los problemas internos y por los problemas externos. La clave de esta pregunta tendría que ser pedazo. Conflicto a la vez interno e internacional. ¿Sí? Pregunta número 3. En el periodo denominado República Aristocrática, ¿ya? Significó el control del país por una élite socialmente distinguida y de intereses económicos y concentrados en la agricultura de exportación, la minería, las finanzas y las importaciones. A continuación, determina el valor de verdad de los enunciados propuestos relacionados con dicho periodo histórico. Muy bien, el tema central es la República Aristocrática. ¿Sí? Lo demás es floro porque solamente hay que leer las oraciones y decir si son verdades o son falsedades. La 1 dice, la ampliación de la cobertura educativa fue favorecida por algunos gobiernos de dicho periodo. Bueno, el consejo más fácil que te podría dar es que siempre vayas o leas primero las 4 oraciones y aquella que te dé más seguridad, porque siempre hay niveles, ¿no? Esta estoy en duda, esta estoy convencido de que es verdad, esto estoy convencido de que es falso. Cuando tengas ese convencimiento por una oración, de frente, te lo recomiendo, juega con las alternativas. En una admisión se busca ganar tiempo, entonces juega con las alternativas. Claro, si por ahí quieres estar seguro o te da un poco de temor, que es normal, pues entonces lee todo. Esto, ¿sabes qué? Lo vas a conseguir con la experiencia. ¿Sí? Esto es netamente práctica, práctica, práctica y más práctica. Por ejemplo, la UNO, al decir que en la República Aristocrática hubo una ampliación de la cobertura educativa, podríamos recordar los gobiernos que tuvo José Pardo. Los dos gobiernos que tuvo José Pardo y Barreda dentro del marco de la República Aristocrática buscaron apoyar justamente el sector educativo. ¿Te acuerdas? Educación primaria gratuita. Ah, verdad. Entonces la uno podríamos decir que la premisa es verdad. Vamos a ponerle un check. Verdad. El Partido Civil fue la agrupación política más influyente de la República Aristocrática. Pues definitivamente el civilismo fue el partido de dominio. ¿Sí? López de la Romaña, Manuel Candamo, el propio José Pardo, el propio, por ejemplo, también, Guillermo Billingur en sí, solo un pequeño, ¿no? Este traspié cuando Benavides le da un golpe de Estado, pero fue algo breve, de un año, 14 al 15, nada más. Así que podríamos decir que el Partido Civil fue la que más influyó. Sí, no hay dudas de esta pregunta. De hecho, que esta es verdad. Las reformas constitucionales sucesivas buscaron la perpetuidad del mandatario. Pero si te estoy hablando de que hubo sucesión, he mencionado varios.
López de la Romaña, Cantamo, el propio José Pardo, el propio Leguía. Definitivamente no hubo pues una dictadura de alguien por quedarse en el poder. Eso no lo hay. Así que la 3 no sería correcta. La economía presentó actividades que tenían formas de explotación de tipo enclave. De hecho, que nuestra economía se basaba en la agroexportación, con sistemas de explotación como correrías, como enganche, por ejemplo, que se veía mucho en todo el país. Esto actuaban como enclaves, porque finalmente el hacendado era el que tenía el control, era el que terminaba explotando, ¿cierto? A la clase, en este caso, dominada. Así que la 4, chicos, también tendría que ser verdad. La clave sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Clave besito. ¿Sí? Muchachos, quiero aprovechar este tiempo que me está siguiendo de invitarlos a nuestro curso repaso intensivo. Mira todo lo que tenemos de beneficio para ti. Van a ser 6 sesiones en vivo de 2 horas, en la cual obviamente voy a tratar de ayudar a todos en su medida para que puedan sentirse confiados, seguros de que este examen de admisión en la parte de historia tienes que asegurar. Profesor, pero de repente justo un día no puedo conectarme, o profesor, quiero repasarlo. Las clases serán grabadas para que en las noches, los fines de semana, en vez de estar viendo esos videos que te pudren el cerebro, recuerdes más historia, porque lo vamos a grabar a través de un grupo cerrado de Facebook. El material es de como lo hace San Marcos, con 4 alternativas, con textos a veces muy largos, con dibujos que pone bastante, así que eso tú ya lo sabes muy bien. Vamos a evaluarte también con 2 simulacros para que veas si es que estás aumentando tu nivel, por ahí qué tema te faltaría reforzar, y obviamente mi persona va a estar contigo asesorándote también por WhatsApp. Por supuesto que en algún momento vas a tener dudas sobre un material distinto al que quizás yo planteo. Tus 20 ciclos anteriores, por ahí no te salían uno que otro problema de historia, pero puedes consultar conmigo para darle la solución respectiva. El único costo es de 30 soles, puedes recibir promociones en caso te matricules de 2 a más. El pago vía YAPE, BCP, Interbank. Y si quieres que te regale, porque a ti te encanta lo gratis, si quieres que te regale un material DECO para que vayas practicando, pues puedes solicitarlo a través del enlace que vas a encontrar en la descripción, que te va a llevar a nuestra vía Facebook, a nuestro canal por Facebook. Ok, bien, sigamos ahora, resolvamos la número 4. Grecia no conformó un estado unificado. Se organizó sobre la base de ciudades-estado llamadas polis. Las más importantes fueron Esparta y Atenas. A continuación, determina el valor de verdad de las afirmaciones relacionadas con la organización política de estas ciudades. Ahí te ponen 4 oraciones. Salud, muchachos, por su próximo ingreso, claro que sí. Cuando te venga una pregunta de este tipo, como te dije en la anterior, tienes que leer las oraciones sí o sí todas. Por ahí, si una ya estás convencida de que es verdad o falsedad, márcala y juega con las alternativas. Por ejemplo, todos sabemos que el principal aporte de Grecia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Democracia, ¿sí o no? Democracia. Pero esa pregunta que me hace eso lo sé desde tercer año de secundaria. Ok, pero ¿qué polis fue el que nos regala la democracia? ¿Fueron todas las polis o fue una en especial? Atenas, ¿sí o no? Desde Solón, pasando por Clístenes, que en sí Clístenes fue el que la establece, ¿no? Pero Solón ya había hecho el camino. Y Pericles es el que la consolida. Entonces, Atenas es la cuna de la democracia. Una democracia bueno, es muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Porque la de Grecia era una democracia participativa. Entonces, si lees la oración 4, dice, las primeras reformas democráticas espartanas sirvieron de inspiración moderna. No, la inspiración moderna está basada en la, en la democracia ateniense, en la democracia participativa. Claro, hoy más que todo nuestra democracia es representativa, pero al fin y al cabo sigue el modelo griego de democracia. ¿Sí? Solamente ha variado de participativa a representativa. Pero la 4, chicos, recontra falsa. Entonces jugamos con las alternativas, la A no puede ser, la B tampoco, la C tampoco, la única que cumple con ese requisito es la D. Lo pudiste hacer en menos de 30 segundos, pero yo sé que quieres aprender, por eso te vas a matricular en mi curso, y quieres asegurar, así que leamos las demás.
¿Para ser ciudadano en Atenas se requería ser varón e hijo de padre y madre ateniense? Sí. Recuerda que estaban los famosos demiurgos y eupátridas, que eran aquellos descendientes de los primeros atenienses. La diferencia estaba simplemente en que la eupátrida tenía algún cargo importante, el demiurgo no, pero al fin y al cabo ambos vienen de las familias de origen ateniense, ¿ok? De padre y de madre, así que la uno es verdad. La dos, la plaza llamada Ágora era el centro de las actividades políticas y sociales. Sí, el Ágora era un lugar donde se reunían generalmente ciudadanos para hablar temas políticos relacionados por ahí con alguna coyuntura de guerra, etc. La dos es verdad. El Ágora es parecido a lo que en Roma se llamaba foro. ¿Te acuerdas? El foro romano donde habían reuniones políticas. En Atenas, perdón, se le llamaba también, en este caso, ágora. La 3 es la más polémica. La 3 es la más polémica porque dice, en Esparta la actividad agrícola estaba a cargo de los esclavos, propiedad de los ciudadanos. Sabemos bien que la pirámide social espartana se divide en homo y hoy, que eran los iguales, los periecos, que eran los que vivían a las afueras de las ciudades, que eran hombres libres, pero no eran ciudadanos, y al último estaban los ilotas, que generalmente eran propiedad de los ciudadanos y se dedicaban a trabajos ganaderos, a trabajos agrícolas. Tú dirás, profe, ya pues recontra verdadero. En sí, de hecho, que tiene que ser verdadero, pues porque no hay otra clave. Pero ¿sabes acá lo que no convence? Lo he conversado también con algunos colegas, es la palabra esclavos. Propiamente dicho, chicos, propiamente dicho, no eran esclavos, porque el esclavo es comprado, es vendido, y los doulios en Esparta no eran comprados ni vendidos, no eran propiedad de una sola persona. Así que eso es lo que ha dejado ahí el sinsabor a muchos. Pero obviamente en un examen de admisión tú no te vas a poner a debatir, no vas a querer polemizar con el catedrático. Oh, profe, está mal planteada, profe, no hay clave. O sea, en un examen de admisión no vas a hacer eso, pues no vas a hacer eso. Así que en este caso tiene que ser verdadero, aunque como te dije, no es exacto el término esclavo, pero bueno, vamos a dejarlo así porque San Marquito tiene sus cositas. La clave aquí sería dedo. ¿Sí? Y las 5, chicos, con esto cerramos el video. Ojo, va a haber una segunda parte y hasta una tercera parte de los otros bloques también. Así que atento a nuestro canal. La figura que se muestra debajo es una pintura de Eugène Delacroix. En esta obra, el artista rinde un homenaje al pueblo de París por su lucha durante las jornadas revolucionarias de julio de 1830 contra la monarquía de Carlos X y la defensa de sus libertades. En la evocación histórica de este hecho, Delacroix retrató en su pintura a las tres clases de obreros en París: el artesano, que sostiene un fusil; el empleado de las manualidades, quien lleva sable, gorra y un delantal; y el temporero llegado del campo, quien se arrodilla a los pies de una mujer que lleva la bandera tricolor. Alegoría de la libertad. Los cadáveres que aparecen en el primer plano simbolizan el heroísmo del pueblo parisino. Luego de observar la pintura, indique qué personaje o en qué personaje se sintetiza mejor el ideal supremo de estas jornadas revolucionarias. Una pregunta que parece de RB, pero que no es difícil. A ver, profesor, por favor, quiero verla. Pues, ¿qué? Tranquilo, quiero ver el dibujo. Ah, ya, habla así. Ahora sí, lo vamos a agrandar un poquito. El contexto, incluso la propia pregunta, nos pone un contexto, 1830, o sea, está dando muchos datos, no estaba difícil. 1830 son las famosas revoluciones burguesas que se vivieron en Francia, a consecuencia de un mal gobierno que había generado el rey Carlos X. Por ejemplo, ahí vemos a una figura central de una mujer con prácticamente los pechos al aire, con la bandera de Francia, ¿no? ¡Ah! Y al costado también vemos algunos personajes como un artesano que están agarrando, pues, ¿no? El fusil, la pistola, un sable, y en la parte inferior vemos algunos que yacen ya muertos, ¿no? Están fallecidos. ¿Qué representa esto, no? ¿Qué nos trata de simbolizar? Es justamente la lucha por la libertad del pueblo francés. Lo que nos está tratando de demostrar esta pintura es un ideal de querer pelear por la libertad, por no estar sometido a un rey, en este caso Carlos X.
¿Ok? Entonces ahí vemos cómo la figura de la mujer y la figura de los demás hombres que están a su alrededor están prácticamente guiando al pueblo en su lucha en contra de un sistema opresor que en ese entonces era el de Carlos X. Veamos las alternativas, los obreros como defensores de la libertad, no solo los obreros, el obrero arrodillado a los pies de la libertad, pero ¿por qué solo el obrero? Los cadáveres que simbolizan el heroísmo del pueblo, pero ¿por qué solo los cadáveres? En general, la imagen es de todos, pues, obreros, cadáveres, también están hablando acerca del artesano, del empleado, del temporero. Hay muchos personajes en ese dibujo. Así que la clave que engloba mejor todo es la alegoría de la libertad que va dirigiendo al pueblo. La clave es Pecito. Bien, muchachos, quiero invitarte nuevamente para que te unas a nuestro curso virtual del repaso intensivo. Además, ojo, esta es la primera parte de los exámenes de admisión que se tomaron el 2-3 de octubre último. Recuerda, Gachimbo, que vamos a sacar más videos relacionados a estas preguntas. Así que espero que te haya gustado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y hasta una próxima ocasión.